Ciudad Obregón, Sonora, México, el Valle del Yaqui, el granero de México, que queremos que regrese a ser el granero de México, y para eso los hombres y las mujeres de Sonora hemos de luchar para que regrese a esta tierra esa implementación de ser el granero de México. Y precisamente por eso esta mañana tenemos a un hombre importante que está haciendo cosas valiosas por el sur de Sonora y por Sonora mismo, mi amigo Luis Óscar Argüelles, que está desde un principio trabajando con las redes pues son redes generales, entiendo yo, pero estas redes se convierten en un partido que la gente está con ciertas dudas, que quiere conocer más de todo esto, de esta historia que tú tienes de años para acá trabajando en esta labor política, social, cultural. Platícanos de esta historia. Gracias y buenos días, Víctor y Andrés, por esta invitación a estar acá. Yo creo que antes que nada, yo creo que hay que anteponer lo que en todas las cosas y todas las mañanas debemos poner los principios humanos. Yo creo que ahorita el mandar un mensaje de solidaridad con todo lo que está enfrentando lo de la pandemia, pues que para algunos ha sido muy doloroso, yo creo que hay que tenerlos presentes en cada amanecer y en todo nuestro tipo de actividades. Eso es lo que nos va a llevar a comprender la nueva realidad que tenemos que vivir de entrada. No andar tratando de hacer las cosas como si no pasara nada, porque eso es ser insensible. Entonces, lo humano primero por delante. Segundo, algunos preguntarán por qué estoy en Ciudad Obregón, pues que es un amigo de Ciudad Obregón, periodista, pero el que comprende y que conoce bien el sur de Sonora, sabe que, por ejemplo, que mi función en redes sociales progresistas, que es en el Distrito 07 Electoral Federal, que comprende Quiriego, Rosario, Navojoa, Chocoa, Guatabampo, Álamos y Benito Juárez. Saben que mucha gente que vive aquí en Obregón tiene sus raíces en Navojoa. Mucha gente de Obregón tiene influencia en Rosario, Quiriego, Yécora, y por qué no decir en Álamos. Mucha gente de Obregón está ligada con Benito Juárez. Entonces en esa comunicación a mí me interesa también llegar, y por la influencia misma de su medio de comunicación. Más que ahorita con la integración de los medios, y ahorita no hay barreras. No hay barreras, hablar de cuestiones geográficas, hay que comprenderlo para empujar la estrategia. Benditas redes sociales, dijo AMLO. Andrés Manuel López Obrador, que orgullosamente, ¿por qué redes sociales progresistas? El 2004 tuvo el gran honor de recibir la invitación de Rosendo Armenta, y la verdad un extraordinario amigo, que en paz descanse. Un gran amigo. Con Rosendo, que tiene una visión ciudadana de la política, impulsamos toda una estrategia de participación ciudadana. Él se resistía a hacer política porque él siempre impulsó el deporte, tratando de hacer el bien, era de forma natural lo hacía. Sí. Entonces resulta que fue un estilo de forma de hacer las cosas que tuvo una gran empatía con López Obrador, hasta llegar a ser el coordinador general operativo de todas las redes ciudadanas de Manuel López Obrador. Fueron trabajos muy intensos, pero también con grandes dificultades. Inclusive desde el día que se presentó el libro, el proyecto Alternativa de Nación, en noviembre del 2004 aquí en Ciudad Obregón, recibimos arremetidas de todo tipo de grupos con tal de que salgan las cosas. Fue un evento muy exitoso, muy satisfactorio. Rosendo sacrificó mucho de su vida personal para estar en ese proyecto. Yo creo que es muy importante en esto tener memoria, porque muchos consideran que las circunstancias políticas, de repente se habla de Morena como si fuera algo espontáneo. Mucha gente me pregunta, oye Oscar, no te conocía. ¿Sabe por qué razón no me conocían? Porque cuando nosotros andamos en el 2004, 5, 6, los 47 días en el plantón en la Ciudad de México, mucha de esa gente son los que hacían la política en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero como uno no es persona que genera resentimientos, y más cuando tiene el criterio que en la base social las competencias y las áreas políticas ahí no deben de ser cuestiones de diferencias, ni tampoco en el tema religioso, sino irse a la cúpula ya con las cabezas ahí donde deben de quedar bien marcados las posiciones de cada uno, porque eso difícilmente van a estar cambiando de un lado para otro. Por eso ahora con el tema de redes sociales progresistas, para uno representa una continuidad de todo ese trabajo que hicimos hace esos años. Y también, lo quiero aclarar,
redes sociales progresistas en la estructura amplia, no compuesta estrictamente por estructura de maestros, sino una diversidad de grupos, estuvieron en el proyecto López Obrador. A mí me consta cómo directamente participaron en la estructura electoral y una gran promoción. O sea, el triunfo del 2018 fue el producto de una gran alianza social. Entonces, como un hombre de compromiso, si fue gente que te echó la mano en el 2018 para lograr el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ahora están en esta tarea. Entonces, durante mi vida me he caracterizado para empujar a todas esas fuerzas democráticas, llámese en un lado, en el otro, acá siempre empujando. Y ahora me corresponde devolver el favor que ellos hicieron en la consolidación del triunfo del 2018. Si hemos de ser justos, pues yo creo que hay que mandarle un saludo a los hijos, a la familia de nuestro amigo mutuo Chendo Armenta. Uno de los compromisos, y no porque me lo dijo él, la verdad, estar en comunicación con sus hijos para mí es un tema, no es una obligación, en realidad es un gusto tenerlos como amigos, ¿sí? Y no únicamente... ¿También beisbolistas? No les gusta el béisbol, sobre todo a Carlos Armenta Lira, no le gusta el béisbol. Sí, le apasiona, vive para el béisbol, igual que su papá. Entonces, con todo ese tema de las redes sociales progresistas, estamos construyendo, porque consolidar la cuarta transformación no implica una tarea de un partido, sino de todas las fuerzas sociales progresistas que participaron en ese triunfo, y no únicamente inclusivos, sino que hay que incorporar las fuerzas amplias de la sociedad, no únicamente las políticas, sino las productivas, comprender que el modelo de desarrollo corresponde en base a la participación de todos. Entonces, en ese marco y con esa visión de por qué redes sociales progresistas, porque en este momento de mi etapa de mi vida, consolidando a empujar, y al ratito es otra fuerza, pero todas, porque hay que empujarlas todas, porque entre todos los vamos a lograr consolidar la cuarta transformación. Ellos están teniendo un proceso donde el INE le rechaza el registro, pero está ante el Tribunal Federal Electoral, y estoy seguro que va a salir realmente aprobado. Quisieron criticar mucho, resaltó mucho la Asamblea de Ciudad Obregón, pero uno con la experiencia que tiene como de operador político, a nuestra gente, cuando acude a esos mítines, sobre todo cuando viene de lejos, que sale de mañana, yo creo que le debemos brindar la mínima atención de la alimentación, el vaso de agua, porque aunque tú no lo creas, hay operadores políticos que le gusta utilizar a la gente, ni eso le corresponde, ni eso, ni el vaso de agua, que como buenas comunidades rurales en la sierra, es un principio básico, al menos brindar un vaso de agua. Y si podemos compartir el pan del día. Esa es la cultura de la gente de la sierra. Por eso a mí, con gusto, yo estoy enfocado en el 7 Distrito Electoral Federal, que comprende Rosario, Quiriego, Benito Juárez, Navojoa, Guatabampo y Chocó de Álamos, porque es una región, aparte que es mi origen, el Bacame Nuevo, es una región muy rica en sus gentes, sus recursos naturales. Entonces, yo creo que si creímos y le apostamos más activamente en el proyecto de transformación del país del 2004 con Andrés Manuel López Obrador como coordinador general operativo de las redes ciudadanas en Sonora, pero es una cosa que traemos desde niño, desde que en 1971 sacrifican a mi hermano Raúl en la matanza del Juez de Corpus. La verdad, eran cosas que te van marcando. Leonel, el movimiento del 67, donde generó todo un movimiento social, entonces te van marcando. La propia formación de mis padres me van marcando, inclusive un hermano, el padre Guadalupe, que participó activamente en lo que fue aquel conflicto estudiantil del 73 en Ciudad Obregón. Pero gracias a la cultura de nuestros padres, nosotros no vivimos en la cultura del conflicto, sí nos aprendimos a cuidar, porque hay que recordar que el Estado represivo era más fuerte antes, inclusive con el solo hecho de traer un papel donde criticaba un poquito el Estado, ya implicaba un tema de investigación y un tema hasta te sentías amenazado cuando bien te iba. Por eso fue doloroso recordar hace recientemente donde aquellos todavía desaparecidos, el anhelo de todas esas mamás, de todas esas gentes que desaparecieron y que no los han encontrado. En la tragedia, saber que el cuerpo de nuestro hermano Raúl está en Bacame es en paz para uno, principalmente para mi mamá, pero en el dolor. Por eso el 2001, cuando se abrieron las investigaciones por los delitos de la Guerra Sucia, y que tengo el honor junto con Jesús Martín del Campo, el Pino Martínez de la Roca, ¿no?, y Garín,
ser de los testigos en contra del expresidente Luis Echeverría. Porque más que buscar echar a la cárcel a uno, lo que se buscaba es que se marcara bien el principio de justicia y al menos que quedara aquella definición que fue una vieja arenga de los movimientos estudiantiles sociales, es decir, algún día lo vamos a ver en el banquillo de los acusados. Entonces cumplimos en la memoria de nuestro hermano Raúl, y la petición de nuestra madre de estar ahí presentes, pero la verdad fue decepcionante porque después cómo se buscó la manipulación, y yo inclusive se lo dije al fiscal en ese tiempo, Prieto, le dije que como estaban haciendo las cosas, era una situación que los podíamos acusar a ellos de negligente y hasta de complicidad, porque se esperaron a que pasara el 2001, cuando después sacó la justificación de los 30 años, donde habían dicho esto ya fue iniciado por los 30 años. Fox desde el 99, desde el 2000, con tiempo sabía, y al ser tomar posición como presidente de la República, estaba obligado a hacer cumplir la Constitución. Solo dejaron pasar varios meses, que pasara el 10 de junio del 2001 para decir, ay, los 30 años. O sea, cuando no hay voluntad, se van a inventar pretextos. El junio del 2009 tuve el honor, con la invitación de mi amigo Jesús Martín del Campo, en ese momento presidente del Congreso de la Ciudad de México, hablar en nombre de las familias víctimas de la Guerra Sucia. Pero fue un anhelo no únicamente de la familia, porque el hecho de que en donde estuvo el Congreso, donde dio su discurso Echeverría el 71, ahí se inscribió con letras de oro a los mártires del 10 de junio de 1971. Jesús Martín del Campo vino aquí al Bacame, convivió días con nosotros. Me sorprendió que después de estar platicando con mi mamá, escuchándola, mi mamá más bien se lo pasó escuchando, y al último Jesús Martín del Campo le dice, me hubiera gustado, doña Zobeida, que hubiera venido mi mamá, que tenía pocos años de que había muerto. Dice, mamá, no te preocupes, mira, en este encuentro que tuvimos, tú con nuestra familia, conmigo, tu mamá estuvo presente aquí escuchando y estaba hasta sonriendo de este encuentro que tuvimos. Lo invité a San Pedro Río Mayo y mi sorpresa fue que empezó a cantar las canciones en dialecto mayo. Yo me dijo que tenía la formación de antropólogo. ¿Y por qué Jesús Martín del Campo? Porque al igual que uno representa esa generación que vivieron la represión directamente. Fue cuando le dice a mi mamá, doña Zobeida, nuestra mamá sí fue activista. Mi mamá le dice, yo también fui activista porque tenía 14 hijos y tuvimos que mantener la cabeza en firme y en alto. Y lo demostró que de alguna manera con la participación, les que tuvo más participación política, le digo mi hermano Leonel, Guadalupe, después de la tragedia mantuvimos el optimismo que las cosas pueden tener buen fin, que hay que tener fe, como es en este momento esta tragedia. O sea, la esperanza no podemos claudicar en este momento de tragedia, sino que vienen las nuevas generaciones. Bueno, entonces debemos saber entender este momento de la pandemia y caminar hacia adelante. O sea, somos una generación que aprendimos a vivir en la tragedia. Por eso mucho tiempo también yo participé en muchas estructuras tradicionales, porque no había otras alternativas para acción política. Pero siempre donde estaba, en la estructura de organización campesina, siempre tratábamos de aportar esa visión social de las cosas. Hemos tenido amigos en toda esa línea, pero siempre nos buscamos con los que tuvieran una visión hacia adelante. Y te pudiera enumerar diferentes proyectos. Ahorita ya puedo contabilizar que directamente en activo en política tengo 38 años en la política. Entonces, toda esta suma de cosas es lo que me permite decir, yo puedo aportar y cumplir un compromiso por redes sociales progresistas, porque ellos nos echaron la mano en el 2018. Porque de repente personajes que se sienten ya dueños de un partido dicen, oye, ¿por qué esto? Los compromisos se cumplen. Si un grupo que ayudó a llegar al poder, y no únicamente grupos, sino al interior mismo del partido en el gobierno, porque es una coalición, hay que cumplir con la militancia. Nuestro presidente creyó y cree firmemente que podemos crear una nueva cultura política. ¿Esa cultura política cuál es? Dejar por un lado el dedazo, la línea, sino que hay que darle lugar a la gente que hace el trabajo de base. Entonces, el político que piensa repetir esos viejos modelos es un político que va a caer al fracaso, porque uno sabe cómo está la inquietud de la militancia, no únicamente de Morena, sino de los partidos, en porque se les respete su derecho de decidir. Ya el presidente le enseñó cuál es el camino,
y ellos van a luchar por todo porque así se mantenga. Ahorita yo mencionaba el Valle del Yaqui, el Granero de México, pero el sur de Sonora, Navojoa, Echojoa, Bacobampo, Guatabampo, que forman el Valle del Mayo, también han sido parte de ese granero y han sido parte de las decisiones en votos. El sur de Sonora, todo el sur de Sonora ha sido parte importante en la decisión de votos en los últimos años. Las redes progresistas, creo muy firmemente que esta contienda electoral que se aproxima formará parte importante también de la generación de votos en el 2021. ¿Tú qué opinas? Mira, yo la verdad, al tener la integración más directa con la estructura operativa de redes sociales progresistas, he conocido liderazgos interesantes que de alguna forma están sueltos y que es necesario insumarlos en este proceso de la cuarta transformación. Cuando hablan del Yaqui y del Mayo, yo lo veo como una macrorregión y donde planteo cuatro prioridades que en todo sentido las debemos tener presente. Una es la humana, la segunda es el tema productivo y social, la tercera es el de generar una nueva cultura política y una cuarta que es respetar los temas combatir los temas de discriminación y la equidad. Del sentido, por eso le da una fortaleza política más si presentas esos cuatro elementos. Si tú revisas en la historia de Sonora, ves un granero de gente con mucha experiencia política que ha destacado no únicamente a nivel estatal o regional, sino nacional. El mismo Luis Donaldo Colosio, él le llamaba la atención de por qué el sur de Sonora era un granero, no únicamente, sino también de políticos, pero es que son los mismos procesos que viven y el antecedente histórico de dos pueblos como son los yaquis y los mayos, que te quiero decir que falta mucho por comprender. Hay muchos falsos protagonistas que tergiversan esa lucha. O sea, mi amistad con Nacho Martínez Tadeo, hasta inclusive su familiar, o mi amistad con la propia María Matos, o muchos líderes que de alguna u otra forma han partido procesos, le permito no comprender y cómo a veces los excesos de los gobiernos hacen que aparentemente los pueblos aparezcan como los responsables, pero más bien ha sido falta de que no se ha cumplido la responsabilidad, y eso destaca en el tema de los pueblos indígenas, y eso se refiere a mi cuarto punto, o sea, combatir esa equidad, porque tú no crees, sigue habiendo discriminación por el color de la piel, si eres indígena o no eres indígena, desgraciadamente, si eres una religión. Tengo una hija que defiende mucho el tema del feminismo, digo, es muy bueno defender ese tema, pero también en este tema yo creo que es un tema de empujar parejo al hombre y a la mujer, porque si hay un gran cambio, a pesar de que en mi formación tengo muy fuerte la influencia de una mujer, que es la formación de mi mamá, que gracias a Dios estaba bien y con salud, y ahorita le mando, hasta aprovecho para mandarle un saludo a Hermosillo, ella se fue para allá. Uno permite entender que es un tema de todos, y ahí donde vamos a caer el tema electoral. El que no haga un buen trabajo y una oferta política para esta región es una gente que ya aprendió que le puede decir sí o no, independientemente del partido que venga. Por eso la gente va a valorar mucho los perfiles personales, la historia de esas personas y su nivel de compromiso. En el 2018 fue una ola que muchos aprovecharon para subirse arriba de ella. Entonces he visto a veces con decepción que unos realmente no siguen multiplicando ese proyecto y que debemos darle continuidad al proyecto de nuestro presidente. Entonces por eso me sentí la obligación, dije, Oscar, ya basta, siempre has sido asesor de este, asesor del otro, apoyando al otro. Entonces aparentemente aparezco en esta escena, pero a los que me conocen, saben que no digo que tengo decenas y cientos, amigos en Rosario, en Quiriego, en Navojoa, en Guatabampo, en Álamos, en Benito Juárez, y en mi naturaleza de formación de niños siempre me ha gustado estar vinculado con ellos. Entonces es necesario mover esa fuerza y que realmente le ayudemos al presidente a consolidar ese proyecto alternativo de nación, hoy llamado Cuarta Transformación, porque si no lo hacemos y si dejamos que sigan apareciendo oportunistas o gente que realmente no tiene ni la capacidad ni el mérito, no únicamente político, sino de vida, porque el verdadero político más fuerte es el que ha desarrollado toda una cultura de vida. En eso yo te puedo poner muchos ejemplos de amigos que con distinta identidad política son un ejemplo de vida.
que hacen de la política como su cultura diaria. Entonces eso después se le va acabando a la política. Pues por eso es la fortaleza del Yaqui del Mayo, porque aquí hay esa cultura de lucha, ese que viene adelante, independientemente de los recursos materiales. Lo que sí hay que aprovechar, y destaco mi segundo punto, que es el tema de desarrollo productivo social, donde que hay que buscar estrategias donde vayamos a fondo, que avancemos un poquito en la actividad primaria, porque no hemos logrado transformación de realmente generar una revolución industrial aquí en el Yaqui del Mayo que potencialice más en la coyuntura ahorita internacional y la vinculación con los mercados internacionales. Entonces, realmente es otra de las metas, el tema del desarrollo productivo y social, pero si no tenemos lo humano, o sea, no hay proyecto que valga. Los sabe ahorita, hay que enseñarle más a nuestros niños en la escuela y aprender uno mismo, sí, que hay que fortalecer más el espíritu. Todo eso es a través del valor de nuestras culturas, de los principios de vida, del respeto a los demás, del respeto a la palabra, que es básico en nuestra región. Y esto nos va con el tercer tema, que es el tema de generar esa nueva cultura política. Y más que generarla, es continuar con un proceso que no tiene desde el momento en que se creó Morena acá, sino que tiene muchos años de lucha del movimiento obrero, campesino, los 60, el movimiento de los doctores, de los maestros de los 60, el movimiento medio campesino aquí en el Valle del Yaqui Mayo. Vámonos moviendo para que no te pegue el sol en la cara. Podemos caminar aquí para donde tú quieras. Y aquí podemos hacerlo. Y la verdad, es lo que es el tercer punto, la nueva cultura política. Entonces lo que me está obligando ahorita a asumir una actitud más directa, donde diga, el camino es por acá, porque de repente uno ve como que siente que se pierde el rumbo. Me he encontrado hasta gentes que son los que se nos enfrentaron, porque ellos sí lo hacían con fortaleza y con poder político, económico, se nos enfrentaron en el 2004, en el 2007, ahorita que se dice que son los que tienen la palabra de la cuarta transformación. Y en el interior uno, porque no es de agravios, uno ve que la falta de calidad moral, pero a la gente sabe que hay que ponerlo en su lugar. 97 días del plantón de la Ciudad de México, todo lo que fue la estructura de organización en el estado de Sonora, no creas que se hizo con un par de escuelas. O sea, llegamos a zonas donde se burlaban de nosotros, nos criticaban como locos. Y el contador Rosendo Almenda, con esa firmeza, él caminó hacia adelante, firme, convencido. Y hasta su fin de etapa, porque uno lo entendió, él tenía que buscar el sustento para seguir adelante, porque no únicamente tenía una familia muy grande, sino tenía muchos amigos, y Rosendo en su emprendimiento siempre preocupado por ellos. Por lo que lo conocimos, respetamos su memoria y podemos decir que fue el primer hombre que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, ciudadano, con ese activismo. Ahorita de esto de los teléfonos, de las redes sociales, ha venido a revivir a muchos campesinos, mucha gente humilde, que han ido aprendiendo, inclusive adultos, que no se metían en los teléfonos celulares. Y me he ido percatando que ahora más y más gente adulta ha ido aprendiendo poco a poquito a usar el teléfono, y luego le agarran el sabor de que se dan cuenta que las redes sociales tienen mucho sabor y mucho que aprender y que conocer y que disfrutar. Entonces han ido haciéndose partícipes también de la vida política de México gracias a los teléfonos celulares, a las redes sociales. Y el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, especialmente ese distrito que a ti te toca, el 07, cuenta con muchas personas, filósofos, conocedores, personas conocedoras de la política, de la vida social del Valle del Mayo, que quisieran participar de un modo u otro y lo están haciendo a través de las redes sociales. Para ellos, ¿qué mensaje tenemos? Qué bueno que tocas ese punto, fíjate. Información es poder. Y si tienes el acceso a nivel social, esa información va a tener más poder de decisión, de incidir las decisiones. Tenemos un presidente que sabe respetar y que va a impulsar mucho la cultura del respeto democrático. Quizá le ha hecho renacer a esa gente las ganas de volver a votar. Con la confianza de volver a participar. Tú hablas de esos filósofos. Yo creo que los primeros filósofos de las regiones tenemos lo que representan nuestros gobernadores mayos,
nuestros gobernadores yaquis, o todavía Gécar, que hay comunidades yaquis, o en el Valle nuestro buen Aguileo, o como don Natividad, que fue un gobernador muy ilustre que murió, que le correspondió coincidir con Leonel, y que realmente tenían esa aspiración de lucha, pero después una gran manipulación y han dañado mucho eso. Hay que recuperar ese respeto a esa cultura indígena. Entonces, comenten el poder de las redes. Hace 3-4 días que estaba, el 15 de marzo hemos estado permanentes allí en el Bacame con mi mamá, porque dije, la prioridad de todo esto, yo me la pasaba para arriba y para abajo en México. Acabamos de regresar a apoyar a Bonilla en Baja California, de impulsar varios cuadros. Dije, la prioridad del 15 de marzo es el Bacame, es mi mamá. Y también por eso la prioridad es el 07, porque está tu mamá ahí. No, es mi región natural. Yo soy nacido en el Bacame, orgullosamente. Soy de los primeros que nacieron en el Bacame, cuando después de la lucha campesina se dotó elegido el Bacame nuevo. Pero ahí, a lo que voy, estaba hace 3-4 noches y me dice, mamá, grabé un video que lo estoy estrenando en las redes, y ella me estaba viendo, ¿verdad? Pero no me concentraba muy bien. Cuando di las gracias, lo único que alcancé a decir fue las gracias. Fue las gracias porque es una palabra que lleva mucho fondo, por los que me han dado la mano, por los que han confiado, y lo subí. Y me llamó muchísimo la atención cómo en 7 días, yo tenía tradicionalmente tenía 1,300 amigos, y ahorita voy llegando a 2,700, los dupliqué, y cada cosa que subía, pues, con un impacto enorme. Entonces dije, Oscar, este es el camino, hay que apoyarte más en el apoyo en la difusión, porque yo estaba impuesto al trabajo de talacha, contacto con la gente, ese no lo voy a abandonar, lo voy a seguir. Así que por eso aprovecho ahorita, preocupado por las cuestiones productivas de mi amigo de Rosario Topalco, del tema de la ganadería, o nuestros amigos del Fuerte Mayo, que la desidia de la autoridad del gobierno federal, cómo los llevó hasta ser despojados de sus cosechas. Y ahí tenemos buenos liderazgos como nuestro buen amigo Julio López, que creen que podemos transformar los procesos y generar nuevas alternativas. Pero volvemos a la importancia que está dando la red, que instrumentos, inclusive todo es coincidente. Estamos obligados al manejo de una nueva realidad. El contacto personal lo vamos a tener que reducir por una cuestión de seguridad, por un tema de salud. Entonces nos vamos a poner la red donde mantener esa vinculación. Hasta los mítines y reuniones se van a tener que estar haciendo muchas veces. La pandemia ha venido a revolucionar, a cambiar, a traer cosas inéditas en la vida política, social y de todo tipo, y ni se diga pues en la política, que ahora se tendrá que hacer política de otro modo a través de las redes con mayor razón, pero también cuando se va a visitar a las casas, cuando se va a visitar los pueblos, las ciudades, va a hacer algo inédito, distinto, va a tener que haber muchos cambios. Ya no van a ser quizás aquellos eventos masivos con 10, 15 mil personas, porque la pandemia no lo permite ni lo va a permitir, porque esto no se ha terminado todavía. Afortunadamente se avanza, pero ahí está todavía. Sí. Qué bueno que tocas ese punto, pues me lleva a la reflexión de 38 años de operador político. La verdad, pues te va a acumular una experiencia, aunque no quieras comentarlas, a veces se te vienen porque son vivencias, no son cosas que platicaron. Lo estudié porque mi profesión, yo soy licenciado en administración pública. Algunos me confunden con maestro, otros con abogado, otros con ingeniero. Todo se va ligando al tema que ven. La pandemia, lo que debemos ofrecer como personas ahorita es ánimo, esa solidaridad, de transmitir que las cosas sí pueden. Ya hemos enfrentado como mexicanos la gripe del 18-19, y que nos permitió salir, que podemos salir adelante. Ahorita podemos salir adelante, podemos crecer. Entonces siempre va a haber cosas alternativas. Yo orgullosamente en este tema de las cosas productivas, cuando destaco lo humano, lo productivo y social, que es el desarrollo económico, yo te puedo decir que en el tema de la presa de los Pilares, que es un tema nuevo y hermano de muchos políticos, su servidor fue continuación nomás de un sueño que tuvo Leonel en los 90 sobre la presa de los Pilares, porque esa región de San Bernardo y toda la zona serrana son puros familiares. Pero ya esa presa no fue una idea de Leonel, sino que nuestro abuelo, don Guadalupe Argüelles Enríquez, de ahí de los molinos de San Bernardo, él fue el intendente cuando vivió Álvaro Obregón. Como mi abuelo estaba casado con un Obregón, ya traían el proyecto de los Presas de los Pilares, pero mataron a Álvaro Obregón.
Leonel quiso continuar ese proyecto y ahora, gracias a amigos y la confianza como nuestro presidente municipal de Chojoa, Jesús Mendil Taylor Judas, confió en que invitara a un joven amigo, a Hilario Valenzuela, que su abuelo fue secretario de Recursos Hidráulicos, y empezara a soñar que podíamos hacer realidad ese proyecto. Y empezamos una dinámica de muchos de los políticos tradicionales, y te puedo decir, muchos que se consideran los dueños del Mayo, se sentían agraviados o ponían por adelante el tema de los indígenas, que el daño, el impacto. Entonces, si vieras ahora para el indígena lo que representa, que va a haber en su cauce agua más permanente que le va a permitir no únicamente generar pastoreo, sino otras actividades productivas. Así como ese proyecto, la tren de los cuatro pilares, yo te puedo enumerar una serie de proyectos, como el gran proyecto de vivienda que hubo el 88 en el Valle del Mayo, Chojoa, Navajo y Benito Juárez, en Guatabampo. Yo formé parte de él. En ese tiempo, un amigo, Ignacio Cabrera Fernández, estaba involucrado en CEDUE. Nuestro amigo Nacho. Fue como lo jalamos con Leonel y decimos, fue cuando descubrió un programa de vivienda que nunca se había visto. Aprovechemos para mandarle un saludo a toda la argüellada, todos los argüelles de Álamos y de todo Sonora, y aprovecho para que aquí Andrés te haga una pregunta porque él es especialista en economía. Sí, pues antes de eso, les saludo a los argüelles porque te quiero decir, Flores, Borbón, Obregón, Valenzuela, Flores, apellido Flores, inclusive nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, que fundó los molinos allá en San Bernardo, es don Carlos Obregón Amavisca, que tenía sus raíces acá en Santa Rosa. Después los Obregón con los Armenta, los Obregón con los Flores, los Obregón con los Argüelles, y la verdad, en el sur de Sonora somos una gran familia, que no está en el sur de Sonora, sino en el extranjero y en otra parte. Luis Óscar Argüelles, de Redes Sociales Progresistas, traes una inquietud de contender en este próximo proceso electoral 2021 por la Diputación Federal. ¿Qué es lo que te impulsa en este meta que te has puesto tú por la relación que has tenido con los diferentes sectores productivos? ¿Qué es el fin que te motiva en este sueño, Luis Óscar Argüelles? Fíjate, hay que respetar los tiempos legales, que todo marca eso. Desde niño yo tuve que la gente aquí de la colonia Jecopaco, porque por lado de los Méndez somos una familia muy amplia, fundadores de la colonia Allende, fundadores aquí mismo de Obregón, de Navajo, los Méndez. Tuvimos un tío Rosalío González, que formó la 17 de octubre ahí en la colonia Jecopaco. Él desde niño me decía la palabra diputado y yo no lo entendía. Era mi padrino y me decía diputado, diputada. Hasta yo me enojaba cuando me decía esa palabra, no la entendía. Pero como que eso fue estimulando mi vocación un poquito más en lo político y tratar de pensar que era un diputado. He conocido muy buenos diputados, como también he conocido muy malos diputados. Ahorita en el distrito 7 tenemos una gran... Le está cayendo el 20. Está cayendo el 20, por eso tenemos una gran diputada, Ilderisa González, que surgía de la base social de la lucha democrática. Platicaba el otro día con Ilderisa, más que nunca necesitamos redoblar de defender esta cuarta transformación. ¿Pero usted qué lo motiva? A mí, ¿qué es lo que me motiva? Precisamente es la formación que fui teniendo desde niño. Es una vocación. La política, más que verlo como una profesión, una vocación natural. La misma formación de mis papás, de mis madres, de servir, me fue involucrando, ir conociendo. Te puedo enumerar una serie de políticos que te sorprendía, locales y regionales. Entonces ahorita es cuando digo, de repente veo que el 2018 en la ola aparecieron muchos oportunistas que la verdad no han sabido cumplir con el deber y el compromiso. No con Andrés Manuel, sino con todo el movimiento, esa lucha, esos sueños que tuvieron estas gentes. Entonces donde nos vemos obligados, al igual que uno, hay mucha gente, no únicamente en la región del Mayo y del Yaqui, que nos vemos obligados a asumir un papel más protagónico en esto, para que el proyecto de transformación que pensamos, la cuarta transformación, no se desvíe. Necesitamos cuidar que ese proceso madure, porque hay un tiempo que nos va a acompañar Andrés Manuel, pero ya necesitamos ir viendo qué es lo que sigue, quiénes podemos fortalecer, y eso solamente lo vamos a lograr con esa nueva cultura política. Y sobre todo nos impulsemos mucho en la participación de los jóvenes. Es fundamental la participación de los jóvenes, darles esa confianza de que pueden. Entonces a mí lo que me motiva es un compromiso personal, ¿sí?, por ayudar a cumplir sus sueños, y no después de tantos años de esfuerzo, decir ya no vamos a retirar y dejar, sino es cuando con más razón debemos de cuidar. Y si de alguna manera uno puede servir en
en un lado o en el otro, sea diputado federal, coordinador, ahí vamos a estar, pero ya tomé la decisión de asumir un papel más protagónico, porque la verdad de repente sí te decepcionan muchas las cosas, y más que decepción, me preocupa que pueda haber una desviación del proyecto. Leonel Argüelles, ¿qué te dice ese nombre? Más que decirlo yo, es lo que me dicen muchos amigos que nos encontramos. Una vez, porque de los hermanos, pues fuimos 14, y a veces hay temas políticos que tocar cuando estamos allá en México, después de la muerte de Leonardo Coloso, le dolió muchísimo. Que inclusive Luis Donaldo me iba a bautizar a mi hija mayor. Él me iba a bautizar a mi hija mayor, que estaba hablando de cosas del 84, cuando todavía no sonaba Luis Donaldo, el 85. Un día le digo a Leonel, lo que pasa es que yo soy mejor que tú, le digo, por una razón. Yo sí tengo un hermano que se llama Leonel Argüelles y tú no, le digo. Entonces para mí fue un orgullo como en temas del 67, su apasionamiento por los temas campesinos, los temas hidráulicos, los temas de innovación, en los temas de la semilla, cómo abandonamos el control de la producción de nuestra semilla del valle. Me decía Oscar, que si deja Oscar Luis, decía, si abandonamos el tema del control de la semilla, estamos perdiendo seguridad nacional, y lo hemos visto, porque de repente nuestros campesinos, nuestro productor, el sector privado, sí, de repente se ven manos en coyotes que venden una mala semilla y se ve reflejado problema de crédito, mala cosecha, problema de alimentación. Entonces comprendí por qué problema de alimentación. E inclusive hay temas novedosos que hay que abordar ahora en esta